Bueno, jóvenes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con esta clase de Historia Universal el día de hoy. Como siempre, recordarles, ¿no? Las indicaciones de siempre, ¿no? Felicitar a los chicos que se encuentran en la transmisión ahora. También presentar a tiempo lo que es sus tareas en la plataforma, ¿verdad? Trátenlo de subirlo ahí. Si tienen dificultades con la plataforma, comuníquenme, ¿sí? Pero todas sus tareas deben estar ahí, ¿de acuerdo? Este, sea del libro, las fotos de la página del libro o la actividad que yo les dejo, ¿no? Y recordarles que siempre en la plataforma tienen que chequear hasta qué día se puede entregar. Ahí dice el día y la hora. Siempre yo les voy a dejar hasta los sábados, hasta máximo las 12, ¿no? Hasta que se termine el día, en teoría, ¿no? Pero yo sé que ustedes lo entregan antes. Eh, Y esto es para que no, pues, para que se eviten hacerlo rápido, porque veo que algunos chicos parece que no ven este tiempo, ¿no? Este día en la plataforma y lo tratan de presentar rápido o casi como sea, ¿no? Y no es así tampoco. Eh, tienen hasta el sábado, así que tienen tiempo para revisar las clases, ¿no? Para chequear el libro, para entender bien las preguntas y para hacerlo bien, ¿verdad? Eh, Y finalmente ya saben que al finalizar la clase tienen tiempo para participar. Ese tiempo que tienen para participar, aprovechenlo, ¿sí? Para preguntarme sobre el tema, o de repente en la clase anterior algo no entendieron, ¿verdad? Esa es la idea, comunicarnos, ¿sí, jóvenes? Y también yo lo considero bastante, ¿no? Cualquier pregunta es válida, no tengan vergüenza, ¿no? Nadie nace sabiendo, ¿no? Este, si no entendiste algo, lo más saludable es decir no entendí, o no sé, ¿verdad? Porque ese es el primer paso para aprender, ¿verdad? Una persona que dice, no, ya lo sé todo, es la persona que menos sabe, ¿no? Es la persona que no aprende y que no crece. Así que lo ideal es decir, no sé, no entendí, puedes explicármelo de nuevo, por favor, y ya trataremos de explicar. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con un tema muy importante para la historia universal. ¿Qué países, pregunta ya, eh, si alguien no sabe, este, me lo deja en los comentarios, ¿ya? Porque su participación es al final, ¿ya? Pero si alguien no sabe, me lo deja en los comentarios de eso. ¿Qué países? Bueno, los países más conocidos de Europa, lo que todo el mundo conoce, son pues Francia, ¿verdad? España, Italia, ¿verdad? Inglaterra, son los más conocidos, ¿verdad? De Europa. Si yo te hablo de Eslovaquia, de repente no tienes idea, porque es un país muy poco conocido. O de Andorra, ¿no? Pero los más conocidos son España, Francia, Inglaterra. Y te pregunto yo, ¿qué país actualmente en Europa lidera la economía mundial? ¿Cuál es el líder económico de, de Europa? Te doy una pista. Su capital es Berlín. Doy otra pista. A los que saben o los que conocen no les gusta el fútbol, ¿no? Es un país que ganó 4 veces la Copa del Mundo. Te doy otra pista. Sus marcas más conocidas de autos son Volkswagen. Te doy otra pista. Este, su cancillera, porque no tienen presidente, tienen cancillera o canciller. Su canciller es mujer, ¿no? Te doy otra pista. Su moneda es el euro. Bueno, muchos países de Europa su moneda es el euro. ¿Qué otra pista más? Una ciudad muy conocida de ahí es Múnich. Nadie, alguien en los comentarios me pueden dejar en el chat si es que alguien adivinó. No, está cerca de Inglaterra. Está en el norte de Europa. Otra pista. No, no, no. Ese está en Asia. Yo dije de Europa. Un país europeo que a ver, otra pista más.
Algo conocido, no tiene muchas cosas conocidas. Ah, ya, su capital estaba dividida por un muro hace unos años. Ah, ya, el personaje más odiado de la historia fue gobernante de ese país. Ya está. Con esa ya la sacaron. ¿Nadie? El gobernante más odiado. Ya, el gobernante más odiado de la historia gobernó en ese país europeo. El de bigotito, ese que levantaba la mano y decía hi, ese, el más odiado. No, 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 no. Ya, con esto ya la sacan, ya te la estoy regalando. Mira, escuchen, antiguamente habían unas personas en ese país que se hacían llamar los nazis. ¿De qué país fueron los nazis? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien? Ya, repito todas las pistas, ¿ya? Su capital es Berlín. Su marca más conocida de autos es Volkswagen. Su capital estuvo dividido por una muralla. Su gobernante fue un Alemania, claro. ¿Quién dijo Alemania? Mía, perfecto. Claro, hablamos de los alemanes, estos señores alemanes. Y ya les da vergüenza un poco a la actualidad decir lo que es hablar de los nazis, ¿no? Tú no puedes hablar de los nazis en Alemania. Eso para ellos es un tabú. Cada país en el mundo tiene su tabú. Un tabú es un tema del que no se habla, o es un tema mal visto. Por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, el tabú de ellos, ¿cuál es? Hablar de las Torres Gemelas o de los terroristas. Tú no puedes en Estados Unidos hablar así en la calle o libremente, ¿no? De las Torres Gemelas, de los terroristas. Es una herida abierta. En Alemania tú no puedes hablar de los nazis o de la Segunda Guerra Mundial porque es un tema tabú, ¿sí? Es un tema que tiene mucho sentimiento, mucho dolor. Igual acá en el Perú, ¿qué tema tú tienes que hablarlo pues en voz baja o con delicadeza? Sobre el MRTA, sobre el terrorismo, sobre el sendero luminoso. Acá tienes que hablar de eso con cuidado, porque es un tabú, ¿verdad? Es una herida abierta aún. Igual cada país tiene sus propias eh, fases en la historia que les es difícil de hablar. Por ejemplo, en Japón, tú no puedes hablar de las bombas atómicas o no puedes hacer bromas de las bombas atómicas, ¿no? Claro, eso ya es lo que se llama, ¿no? Humor negro, ¿no? Lo que llaman humor negro, pero culturalmente está mal visto o está, pues, o es, o es ideal hablarlo de una manera respetuosa y con cuidado, ¿no? Cada país tiene sus tabúes, ¿no? En Alemania, ¿cuál es? Hablar de los nazis, ¿verdad? Tú no puedes hablar así libremente o hacer bromas allá de los nazis porque es algo doloroso. Igual acá en el Perú, tú no puedes hacer bromas sobre los muertos del MRTA, de Sendero Luminoso, ¿verdad? Porque sería algo mal. ¿Sí? ¿Cómo? Sería algo, pues, ¿no? Mal visto, ¿no? Imagínate hacer bromas de los muertos del MRTA. Sería, la gente te diría de qué estás hablando, ¿no? Igual en Japón, no puedes hacer bromas de las bombas atómicas. En Estados Unidos tampoco puedes hacer bromas de las Torres Gemelas, ¿no? Son tragedias o situaciones que son delicadas en esos países. Entonces lo que yo te di fue de repente un mal ejemplo, ¿no? De que es recordado Alemania, ¿no? De los nazis. Pero este país, aunque te parezca un país porque es un país muy importante, no es que te parezca, ¿no? A todos nos resulta que Alemania es un país muy importante para el mundo, no solamente por su cultura, sino por su economía, ¿no? La cuarta economía mundial actualmente es Alemania, ¿no? La primera Estados Unidos, después está China,
después está Japón, me parece, y después está Alemania, ¿no? Son las cuatro economías más importantes del mundo, ¿verdad? Y Alemania lidera todo lo que actualmente es la Unión Europea, ¿verdad? Que es una confederación económica, ¿no? De países europeos, lo más importante. Bueno, a lo que iba. Este país, Alemania, aunque te parezca importantísimo, que pareciera que es un país eterno, que toda la vida ha estado ahí, que es muy antiguo, la verdad que Alemania relativamente no es un país muy antiguo. Relativamente se formó hace 150 años. Para la historia de un país, eso es muy poco. Eso es prácticamente después que se formó Estados Unidos. Y Estados Unidos es un país relativamente nuevo, ¿verdad? Porque si lo comparamos con otros reinos que hemos hablado en Europa, ¿verdad? Ya existía el reino de los francos, el reino de los anglosajones, de los españoles, ¿verdad? Y esos países se formaron desde la caída del Imperio Romano, ¿no? Hablamos de la Edad Media. Otros países también son muy antiguos, ¿verdad? Otros como Egipto, este, como la India, ¿verdad? Son países muy, muy antiguos. Pero Alemania pasa algo curioso, que los alemanes no se sintieron alemanes hasta hace 150 años. Antes de este periodo, toda esta región que actualmente es Alemania, que no es esta de acá, que es, la actual Alemania es un país muy pequeño actualmente. ¿Ya? Este país no se sintió un solo país hasta hace poco tiempo, porque estaba dividido en varios estados. Estaba el estado de Baviera, el estado de Prusia, ¿no? El estado de, de Bohemia, ¿no? Que ahora está en Bélgica. Y eran distintos reinos, distintos repúblicas, países. Pasó mucho tiempo y se dieron cuenta, oye, todos nosotros tenemos la misma cultura, el mismo idioma, el mismo origen, ¿por qué no somos un país? Y así se formó Alemania. Eso espero, o bueno, uno de mis sueños, ¿no? Que yo trato de comunicarlos, ¿no? Siempre es que los países sudamericanos pues se unan, ¿no? Así como los alemanes, porque, por ejemplo, Perú, Ecuador y Bolivia, ¿qué diferencias tenemos? Ninguna. Tenemos el mismo origen, porque descendemos todos de los pueblos andinos y todos fuimos parte de un imperio, que es el imperio incaico. Tenemos la misma cultura, el mismo origen étnico, ¿no? La misma religión actualmente, ¿no? El mismo idioma, la misma religión, la misma cultura. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos divide entre un ecuatoriano, un boliviano y un peruano? Somos los mismos, exactamente iguales somos todos en esos tres países, ¿verdad? Lo único que nos divide es las fronteras y las banderas, nada más. Lo demás somos exactamente iguales. Tenemos la misma idiosincrasia, la misma forma de ver las cosas, una historia en común. Entonces, debemos pues ser un estado pues mayor. No te hablo de una confederación imperialista que nos unamos, no. Yo te hablo de una comunicación, de una unión significativa en Sudamérica. Yo sueño que algún día acá en Sudamérica podamos formar lo que es ahora en Europa, ¿no? La Unión Europea, que son países que no se parecen en nada, como Francia, como Alemania, como Inglaterra, que años y años se peleaban, pero se han unido y ahora forman parte de una de las potencias mundiales. Si ellos se unieron, tienen una sola moneda, imagínate en Sudamérica que somos tan parecidos, ¿por qué no nos unimos así, ¿no? Económicamente, ¿verdad? Y culturalmente también. Pero en el caso de Alemania, estuvo fragmentada por mucho tiempo. No existía Alemania como la conocemos hace 200 años. Ni siquiera sentía el sentimiento alemán propio. Solamente existían distintos reinos, como Baviera, Bohemia, este, eh, se me va el nombre, Hannover, ¿verdad? Prusia. Entonces, como dice la historia de Alemania, ¿no?
Pasó mucho tiempo para que se sintieran alemanes. Se unieron y ahora es una confederación. El nombre Alemania proviene de una confederación, ¿no? En su nombre original de Alemania es Confederación de Estados Alemanes, ¿no? Es una confederación de estados. Entonces, ¿qué pasó? Ahora el país es una confederación. Hace unos años estaba dividido en dos, en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Antes de la Alemania Oriental y Occidental pasó lo que estábamos hablando hace un momento, la Segunda Guerra Mundial, que estaba pues ahí en el mando del país Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler comandó lo que él llamaba Tercer Reich, ¿no? ¿Qué significa Reich o Reich? Significa reino o imperio. Adolfo Hitler, según él, estaba comandando el Tercer Imperio Alemán. Entonces, si hablamos del Tercer Imperio Alemán, significa que existieron dos imperios antiguamente, ¿verdad? Cuando se unificó todo Alemania, ¿de acuerdo? Cuando se unificó, hablamos del año 1830 al 40, 48 más o menos, cuando se unificó, se formó el Segundo Reich o Segundo Reich, ¿no? Al mando de Otto von Bismarck, que fue la persona que unificó a los estados alemanes. Ese fue el Segundo Reich en 1800. Entonces, ¿cuál fue el primer Reich? ¿O ellos a qué consideran su primer Reich? A esto de acá. Al SIRG, al Sacro Imperio Romano Germánico. Este estado, este imperio, es considerado el primer imperio alemán. ¿Por qué? Porque se encuentra en una zona que actualmente es Alemania. Se encuentra en una zona donde existieron pueblos, los llamados pueblos germánicos. Estos pueblos germánicos eran etnias, eran algo así como tribus que habitaban en esa región, que antes de la Edad Media vivían pues en lo que se conoce como las fronteras del Imperio Romano, ¿verdad? Esto era lo que es, esto es lo que estoy dibujando ahora, son las fronteras del Imperio Romano, ¿de acuerdo? En la antigüedad, ¿no? Y lo que es Alemania estaba fuera del Imperio Romano. Era una zona inhóspita para los romanos, era una zona llena de frío, de bosques y de salvajes o de bárbaros, como le llamaban pues, ¿no? Los romanos. Entonces que los romanos no tenían mucho interés en esa región. Así que en una serie de oleadas de frío, ¿no? Y de hambruna, estos pueblos germánicos poco a poco fueron invadiendo las zonas que pertenecían al Imperio Romano y con los siglos formaron sus propios estados, ¿verdad? Es algo más o menos como yo te puse el ejemplo, ¿verdad? De lo que pasó en Roma es parecido a lo que puede pasar en Estados Unidos, ¿verdad? Que en Estados Unidos actualmente prevén que para el año 2050 Estados Unidos se va a convertir en un país latinoamericano, ¿no? Porque el segundo idioma más hablado en Estados Unidos es el español y la gente se está convirtiendo se está convirtiendo en latinoamericanos, los estadounidenses. Para el año 2050, los latinos van a ser más del 50%, o sea, más de la mitad. En Estados Unidos, en el año 2050, los caucásicos, ¿no? Que es lo que se conoce como blancos, que no se debe llamar blanco o negro, porque eso no existe en la biología, ¿no? Los caucásicos, ¿verdad? Los eurodescendientes, van a ser la minoría en el año 2050. Entonces, es más o menos lo que ocurrió en el Imperio Romano. Poco a poco fueron invadiendo estos bárbaros al Imperio Romano, se fraccionó el imperio y se transformó en nuevos estados. Estados como los que hemos visto antes, como el reino de los francos o reino de los anglos, ¿no? Que actualmente es Francia e Inglaterra. ¿Qué pasó con el imperio de los francos? ¿Te acuerdas que llegó un rey llamado Carlomagno, que se expandió y formó el imperio carolingio, recuerdas? Ya, pero ¿qué pasó? Con el tratado de Verdún se dividió el imperio carolingio en tres,
para sus 3 hijos, ¿verdad? Una parte de las 3 que abarcaba esta zona de lo que ahora es Alemania, en esa parte, en esa zona, llegó la primera dinastía del Cir, del Sacro Imperio Romano Germánico, conocido como Otón I. Este señor es condecorado, es nombrado emperador por el Papa, ¿verdad? Tiene una corona parecida a esta. Y es condecorado, elegido como el Sacro Emperador. Entonces, esta dinastía, pues esta dinastía, como es considerada como, bueno, como este emperador fue nombrado por el Papa como el sacro, o sacro significa santo, ¿de acuerdo? Como el sacro emperador de esta parte del imperio carolingio, él pues instauró este nuevo régimen, ¿no? Y él impuso de que como él es sacro, como él es santo, estamos hablando del sacro imperio, pues, ¿no? Romano-germánico. Él dijo, vamos a convertir esto en la continuación del imperio romano. Imagínate, ellos mismos habían invadido el imperio romano, formaron su imperio y le quisieron hacer la continuación del imperio romano, ¿verdad? Por eso que se pusieron el imperio romano germánico. ¿Por qué? Porque Otón se hizo condecorar como el sacro emperador, o lo que significa el santo emperador. ¿De acuerdo? Recordamos que en este periodo de la Edad Media ya la iglesia tiene un papel muy importante. Y en este periodo, paralelo a esto, hay 2 imperios que se hacen llamar los sucesores del imperio romano. Uno es este de acá, el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿El otro cuál es? Un imperio que ya hemos visto en las primeras clases. El Imperio Bizantino. ¿Verdad? Recuerden que el Imperio Bizantino se hacía llamar también Imperio Romano. Ellos no se decían somos el Imperio Bizantino, ellos se decían somos el Imperio Romano. Así de simple, para ellos eran el Imperio Romano. Pero para ellos también ellos eran el Imperio Romano. Los dos se hacían llamar pues el Imperio Romano. Y los dos básicamente, los dos imperios, tenían la intención de devolver la grandeza, supuestamente no la grandeza, del Imperio Romano. Prácticamente se la pasaron toda la Edad Media tratando de restaurar el Imperio Romano. Casi todo lo que duró la Edad Media. Nos daban cuenta que mientras trataban de restaurar el Imperio Romano, ellos empezaron una nueva época conocida como la Edad Media, ¿no? Ellos no eran conscientes de que estaban en Edad Media, ¿no? Claro, no es como que no vas a viajar al pasado y te vas a encontrar con ellos y les preguntas, oye, ¿en qué edad estamos? Ah, estamos en la Edad Media. No, ellos nunca te van a decir eso. Para ellos lo que buscan es reconstruir el Imperio Romano, ¿verdad? Mientras ocurre eso, van forjando la Edad Media, ¿verdad? Sin que ellos mismos se den cuenta. Entonces, estos pueblos de aquí son muchos, ¿verdad? Son los conocidos como los pueblos germanos. Ese nombre, germanos, es dado por los romanos. Los romanos le dan ese nombre a esta región, Germania, ¿no? Le dicen los germanos. Alemania actualmente en italiano se pronuncia Germania, ¿verdad? Y en inglés, ¿cómo se dice Alemania? Germany. Pero ¿por qué en castellano este país se llama Alemania? ¿Verdad? Por un pueblo que colindaba en las fronteras del Imperio Romano conocido como los alamanes. De ese pueblo de los alamanes proviene el nombre en español de Alemania. Pero ellos mismos, estos alemanes, ¿cómo se hacen llamar en su idioma, no que es el alemán? ¿Cómo se hace llamar ellos mismos? Ellos mismos se dicen somos alemanes, somos de Germania. No, ellos mismos se hacen llamar en su idioma Deutschland, ¿no? Ellos son Deutsch o Deutschland.
O sea, Alemania en alemán se dice Deutschland. Ellos mismos se hacen llamar como Deutschland. ¿Y qué significa Deutschland? Significa tierra del pueblo. Deutsch, pueblo. Land, ¿no? Tierra, como Landia, ¿verdad? Deutschlandia, ¿no? Tierra del pueblo. La primera dinastía del Sacro Imperio Romano Germánico es la dinastía otiniana o sajona, ¿verdad? Donde aparece el primer rey, el llamado rey Otón I o el Grande, ¿verdad? Él fue el que reformó y él dijo, no, somos la continuación del Imperio Romano, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el Papa nos ha condecorado, el Papa de Roma. Entonces, si el Papa de Roma nos ha condecorado a nosotros como los emperadores y tenemos y gobernamos en nombre del Papa de Roma, entonces somos la continuación del Imperio Romano. Italia ya está invadida por los ostrogodos, ¿verdad? Y por los lombardos. Ya no era el Imperio Romano. Pero como la iglesia continuaba y el emperador Otón ya se había condecorado, había sido nombrado emperador por el Papa de Roma, él se consideraba como continuación, como continuador del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Por eso es que él buscaba legitimizar su imperio. Cuando se termina la dinastía sajona o otiniana, llega la dinastía franconia. Que de toda esa dinastía, el acto más importante es el conocido como la querella de las investiduras, en el año 1122. ¿Qué pasaba acá? A pesar de que los reyes, los emperadores del Sacro Imperio o del CIRG, para no tener todos esos nombres tan largo, a pesar de que los emperadores del CIRG se hacían nombrar por el mismo Papa, ¿verdad? Para legitimizar su poder, ellos se daban cuenta de que en este periodo, en el año 1000, ¿no? Después de Cristo, la iglesia había ganado demasiado poder en Europa, muchísimo. La empresa más grande del mundo en esa época era la Iglesia Católica, ¿no? Era tan importante hoy día como lo es la ONU, algo así, ¿verdad? Era la organización, la empresa más importante del mundo, ¿verdad? Es como si ahora, en la actualidad, tú unieras, no sé, Apple o Microsoft o las empresas más grandes del mundo con la ONU y fueran uno solo. Sería algo poderosísimo, ¿verdad? Eso fue la Iglesia Católica en Edad Media. Tenían todo el poder. Entonces, los emperadores, eh, sobre todo en la dinastía Franconia, cuando llegan los reyes Enrique I y II, o en su idioma original, ¿no? Heinrich, que estos reyes cuando llegaron, se dieron cuenta de que esta iglesia pues estaba ganando mucho poder. Y ellos no querían ver mermado su poder frente a la Iglesia Católica, por lo tanto, tienen un conflicto con la Iglesia Católica, conocida como la querella de las investiduras, ¿verdad? Es ahí donde se llega a un acuerdo. Y el Sacro Imperio Romano Germánico llega a un acuerdo con la Iglesia Católica, con los emperadores del CIRG llegan a un acuerdo con la Iglesia para separar los poderes. Entonces, el Estado se convirtió en un Estado laico, o sea, fuera de la Iglesia, pero la Iglesia Católica tenía potestad sobre la religión. Es decir, el emperador le dijo a la Iglesia, tú no te metas en la política de mi imperio, tú no te metas en nada de la política de mi imperio, pero te voy a dejar participar en todo lo demás, en economía, en la religión, menos en la política, porque eso es mi poder. Se vieron así los poderes y se llegó a un acuerdo. ¿Esto sirvió como precedente para que después los estados en Europa fueran laicos? No, porque después de transcurridos los siglos, la iglesia no mermó su poder, sino aumentó mucho más, ¿verdad? Hasta entrada la edad moderna. Bueno, jóvenes, si tienen alguna consulta, me la pueden llegar a hacer. Me la pueden llegar a hacer. Me la hacen ahora, antes de que se corte la transmisión. ¿Alguna pregunta, chicos?
Ya, perfecto. Los que han participado muy bien, entonces. ¿Alguna pregunta de alguien más? Si no, ya se corta y nos vamos. Mm, Dato no menor, mientras yo les hablaba de, bueno, las tres últimas clases vimos los casos de Francia, Inglaterra y ahora de Alemania, ¿cierto? Pero mientras yo te hablaba de Francia, ¿no? De los capetos, de los Plantagenet y del Cirque, mientras todo eso ocurría en Europa, se mantenían, eran pues paralelas las cruzadas, ¿verdad? Siempre se mantuvieron las cruzadas por mucho tiempo, prácticamente dos siglos, ¿no? Es algo paralelo, no es que ya tocamos el tema de las cruzadas y ya se acabó y ahora esto pasó después, no. Mientras ocurrían las cruzadas, ocurrió esto de acá que yo te estoy contando. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, nos vemos el día lunes. Cuídense bastante, jóvenes.